Buenos días a todos. Bueno, tengo el placer de presentar entonces la primera conferencia o charla inaugural que va a estar a cargo del doctor Volcato, que es el presidente de CITEDEF. El doctor Volcato es doctor en física, es también profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral y la presentación que nos va a dar hoy fue realizada en el marco de sus tareas como investigador del Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad también del Litoral. Su charla se titula Los surubíes de Alan Turing. Les recuerdo que pueden ir haciéndole preguntas mientras él va desarrollando la charla a través del chat de YouTube y después les vamos a transmitir esas preguntas al doctor Volcato para que las vaya contestando. Bueno, los dejo entonces con la charla. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Laura, por hacerme partícipe de estas jornadas que desde nuestro lugar, desde la presidencia de CITEDEF, por supuesto, apoyamos y compartimos y nos sentimos parte de todo el trabajo que se hace desde la UNIDEF y en particular este momento de socialización, de actividades, de resultados y de intereses comunes. Para mí, por supuesto, lo siento como propio, si bien quiero resaltar y agradecer todo el trabajo de Laura, de Richie, de Susana y de todo, de Héctor, de Paula, de todos los que estuvieron, Héctor, el otro Héctor, todos los que estuvieron trabajando para que estas jornadas sean posibles en este marco de virtualidad, en este año tan atípico que impuso nuevos desafíos de contacto, nuevos desafíos de no alejamiento entre todos nosotros. Y bueno, creo que es una de esas formas. Desde el punto de vista institucional, quería hacer un breve comentario, quizás antes de empezar la charla propiamente. Me hubiese gustado poder decir algo un poco más concreto, ya alguna resolución final, pero me animo de todas maneras a decir en este marco que con un trabajo muy dedicado de Susana estamos avanzando en el nuevo convenio de la UNIDEF, el nuevo convenio con CONICET, Ministerio de Defensa, que actualizará y mejorará algunas de las situaciones del momento. Así que creo, repito, me hubiese gustado poder llegar a esta jornada ya con el convenio firmado, pero creo que no va a faltar mucho para que todo ese esfuerzo se haga realidad. Seguramente va a ser antes de que termine este 2020. Creo que nos esperan entonces años de trabajo en común y hay muchas ideas para poder consolidar todo este vínculo de hermandad. Bueno, voy a hacer a empezar la presentación. Por favor, si hay alguien, puede avisarme si está todo bien o no, si no ya directamente comienzo. Está perfecto. Está perfecto, bueno, avancemos entonces. Este trabajo, justamente yo preferí comentar algo de lo que es también el trabajo de ciencia, y en particular que tiene muchas características singulares desde el punto de vista de cierto derrotero aleatorio o aparentemente errático del trabajo científico, pero que finalmente concluyen en algún resultado concreto. Los surubíes de Alan Turing. Esto es un poco desafiante porque después vamos a ver que esto es un título que se contradice al final de la charla. Pero antes de empezar con el tema en particular, bueno, una breve reseña, hay una motivación, voy a explicar el modelo matemático que subyace en este problema y después voy a mostrar los resultados. Para empezar, un comentario
de lo que podríamos decir fue la precuela de todo este trabajo. Este trabajo empezó en 2006 en Puebla, en México. Empezó a gestarse, por supuesto el trabajo no empezó ahí, pero en el marco del Simposio Latinoamericano de Física del Estado Sólido, de materia condensada, en el que yo estaba participando en ese momento, una de las charlas de conferencia la dictó el doctor profesor Rafael Barrio de la Universidad Autónoma de México. Esa charla se apartó un poco de lo que era propiamente la física del estado sólido y refirió a sistemas no lineales. Y el ejemplo que mostró de un conjunto de ecuaciones no lineales refería a soluciones que a veces daban patrones de coloración en algunos peces del Caribe que tenían puntos, que tenían rayas dependiendo del tipo de soluciones. Inmediatamente después que terminó esa conferencia, yo me acerqué al doctor Barrio, a quien conocía previamente, y le propuse que estudiemos el tema de los surubíes, porque yo creía que era, sin conocer demasiado de la biología, digamos sin conocer nada de la biología de la especie o del género, pensaba que había distintos tipos de surubíes. Yo tenía la imagen de estar de mi región, de mi ciudad, de Santa Fe, muy surcada por agua, por ríos, y que teníamos el surubí que le llamábamos pintado, el otro que le decíamos atigrado, y que entonces yo veía que en un mismo grupo de peces estaban las soluciones que el doctor Barrio estaba proponiendo en su trabajo. Ahí quedó como una simple propuesta, hubo un intercambio breve de mensajes, pero se diluyó. Hasta que en el 2011 nos volvimos a encontrar otra vez en un simposio latinoamericano de física del estado sólido con el doctor Barrio y comentamos aquella vieja idea. Ahí fue que me enteré que él un poco más había avanzado, algunos resultados habían conseguido, de los cuales yo no participé, pero eran resultados muy preliminares, muy poco sistemáticos y sin ir a una explicación profunda, sobre todo de la biología del problema. Otra vez, quedó ahí en la promesa de deberíamos seguir trabajando, y otra vez se diluyó. Hasta que a principios del 2018, otra vez en un simposio latinoamericano de física del estado sólido, pero esta vez en Bariloche, nos volvimos a encontrar y ahí fue que dijimos, bueno, esta vez hagámoslo en serio, esta vez trabajemos de verdad, y comenzó una colaboración ya más firme, que la línea de puntos ahí de la flecha deriva una hacia Santa Fe y la otra hacia la Ciudad de México. Y en este trabajo, entonces, desde la contraparte mexicana, se incorporó al grupo de trabajo una bioinformática, Zipe Gobetsensky, y desde nuestro lugar de Santa Fe incorporamos a un biólogo que en realidad es un ecólogo y especialista en peces del Instituto Nacional de Limnología, que también está en Santa Fe. Entonces, a partir de ahí comenzamos seriamente a trabajar en este problema, como anticipando lo que es el trabajo del 2020, porque fue en la total virtualidad, reuniones por Skype sistemáticamente una vez por semana para ir acomodando el trabajo, con alguna interrupción, lamentable interrupción, porque al doctor Barrio le dio un ACV, perdió el habla, la recuperó milagrosamente y seguimos el trabajo. Se demoró un poco por eso, y el final de la historia es el 2020 acá en Villa Martelli, en CITEDEF. Digo esto porque el trabajo, los resultados que voy a mostrar, finalmente salieron publicados ya estando acá. Una breve también nota al margen: en diciembre del 2019, noviembre, diciembre del 2019, yo estaba con los papeles desplegados en mi escritorio en el instituto en el que trabajaba, contestando al referee del trabajo,
cuando me suena el teléfono del entonces diputado y actual ministro Agustín Rossi, proponiéndome venir a tomar esta posición aquí en CITEDEF. Así que también este trabajo tiene un punto de contacto con mi presencia hoy aquí. Bueno, esto es como para contar un poco cómo a veces los trabajos no tienen una línea de tiempo exactamente definida, exactamente predeterminada, y cierta aleatoriedad y cierta casualidad también en el desarrollo de los trabajos científicos también se da. Por supuesto que eso hasta que comienza el trabajo, donde hay que ponerse sistemático, disciplinado y metódico, ¿no? ¿De dónde viene la motivación de... Discúlpame, digamos, Pablo, que te interrumpa. No se está sí, viendo la presentación. ¿La estás compartiendo? ahora estoy, a ver, perdón, por eso pregunté si estaba. Voy a ver si la estoy compartiendo o no. Si no, te la comparto desde acá, pero como vos quieras. Eh, Ahí se ve. Ahora se ve. Ahora sí. Bueno, todo el tiempo, todos estos minutos estuve hablando sobre esta figura y fue la única que mostré hasta ahora. Pablo, si podés ponerlo a pantalla completa, porque se ve una partecita sola. Está en pantalla completa. Se ve la parte de atrás. Ahora, Ahora dejó de compartir. bueno, volvamos. Ahora, Ahora ahora se ve sí. perfecto. Bueno, son las vicisitudes del trabajo, del teletrabajo. Por supuesto que ayer salió todo bien en la prueba y hoy siempre algún contratiempo hay. Les comentaba entonces, todo lo que estuve hablando estos minutos tuvo que ver con, fue solamente sobre esta gráfica, esta figura, este esquemita nada más, que dio un poco la línea de tiempo histórica, que empezó en el 2006 en Puebla, siguió en el 2011 en Maragogi, se resolvió, se decidió comenzar este trabajo en el 2018 en Bariloche, todos en el marco de un simposio que no tenía nada que ver con los surubíes, que no tenía nada que ver con el tema específico que voy a contar hoy, pero que sí que se decidió ahí y que a partir del 2018, desde la Ciudad de México y la Ciudad de Santa Fe, se realizó el trabajo en modo teletrabajo también, ¿no? En parte por las discusiones semanales que tuvimos. Bueno, perdón por esta pequeña desprolijidad. Entonces ahora voy un poco a cuáles son las motivaciones conceptuales, teóricas de este tipo de trabajo. Comienza con Alan Turing. Alan Turing todos lo conocemos como un brillante matemático, uno de los padres de la computación, que generó los primeros algoritmos de computación, inclusive máquinas, que cuando fue llamado a servir a su nación y a su patria, se involucró en la desencriptación de mensajes. Todos conocemos el código Enigma, o sea, brindó servicios para las fuerzas inglesas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue considerado un héroe de guerra en ese sentido, hasta que el propio país, que antes lo había condecorado, en la década del 60 lo condenó. Lo condenó porque se hizo público su condición sexual y en esas épocas, década del 60, no estamos hablando de la prehistoria, ser homosexual en Inglaterra era penalmente condenado. Esa ingratitud a él le resultó muy penosa. Le dieron una opción, ir a la cárcel o una castración química. Él eligió la castración química, pero no pudo sobreponerse de una depresión profunda
y se suicidó comiendo una manzana envenenada. Muchos dicen que el logo de Apple, de la manzana mordida, es justamente en honor a ese momento de Turing. Pero una de las, más allá de toda esta rica trayectoria profesional, uno de los trabajos más importantes que hizo es este que está aquí marcado, donde inclusive impuso una palabra nueva que es la morfogénesis. Esto quiere decir, él se preocupaba por qué las cosas tienen forma, por qué un dedo tiene forma de dedo y no tiene forma de sopapa, por qué si uno piensa en una situación homogénea, por ejemplo, en un gas, las moléculas se distribuyen homogéneamente por todo el espacio que lo pueden rodear, sin adquirir una forma precisa. Esa situación de homogeneidad es la de mínima energía, es la de máxima entropía. ¿Por qué hay otras estructuras que se forman aparentemente contradiciendo esta situación de equilibrio homogéneo? Entonces él propuso un mecanismo que sobre distintas células, él estaba pensando en eso, para ver esa inestabilidad que dé lugar a una forma predeterminada a partir de ciertas condiciones de genes. Pensando un poco en cierta matemática, una ecuación que realmente es maravillosa es la ecuación de continuidad, que puede ser aplicada en distintas situaciones. La ecuación de continuidad dice que hay una densidad de algo, que en este caso está denominada como ρ, y una densidad de corriente de ese algo que se relacionan a través de esta ecuación. Lo que cambia esa densidad en el tiempo tiene que ver con la divergencia de la densidad de corriente. Si hablamos de una densidad de carga, estamos en el electromagnetismo. Si hablamos en una probabilidad de densidad de ubicación de una partícula, estamos en la mecánica cuántica. Si es una densidad de masa, estamos en la mecánica de fluidos. Si es una densidad de cantidad de movimiento, de momentum, estamos en las ecuaciones básicas de la mecánica clásica. Si pensamos en concentraciones, si esa densidad, estamos hablando de concentraciones de alguna partícula, que pueden ser moléculas, células o lo que sea, y esa corriente de densidad la vemos como el gradiente de esa concentración con un coeficiente, que es un coeficiente de difusión, llegamos a la ley de Fick. ¿Qué es lo que da la ecuación de difusión? ¿Qué es lo que dice? Que las partículas se mueven de lugares de mayor concentración hacia lugares de menor concentración hasta que todo esto llega a un equilibrio homogéneo y equipartido. Esa ecuación es la que está aquí abajo. Esa es la que daría la situación de no forma, podríamos decir, la que no lleva a una forma en particular. Entonces, lo que hizo Turing es, desde esta ecuación de difusión, es agregarle otro término. Aquí tenemos, él pensó en que hay dos tipos de entidades que están interactuando ahora, a las que llamó morfógenos, pero que no solamente difunden, esta es la forma discreta de escribir el laplaciano, no solamente difunden por una diferencia de concentraciones, sino que pueden reaccionar entre ellas y que la densidad de una de esas especies, llamémosle ahí, puede afectar sobre el crecimiento de la otra entidad que acá está denominada como X. Entonces, ¿cómo cambia cada una de esas entidades o cada uno de esos morfógenos en la idea de Turing? Tiene que ver con dos términos, uno difusivo y uno reactivo. Por eso este tipo de ecuaciones se llaman de reacción-difusión. Poner este nuevo término, esta nueva función, dependiendo cuál sea la forma analítica de esta función, puede llevar a ciertas inestabilidades que den lugar a resultados como, por ejemplo, este es un resultado del trabajo propio de Turing, donde lo negro y lo blanco son X e Y lo negro se forman en distintas manchas y no quedan equidistribuidos. Entonces, esta simple idea de agregar un término reactivo a la parte difusiva puede hacer que uno empiece a tener distintas formas, en particular en sus resultados teóricos.
volvamos ahora a la motivación respecto del lugar de contexto en el cual fue realizado este trabajo. Miramos también un mapa que es ilustrativo de esto. Aquí está la ciudad de Santa Fe, aquí enfrente está la ciudad de Paraná, este es el cauce, espero que me estén viendo el cursor, en todo caso, Laura, por favor, avísamelo, así hablo o no apoyándome en el cursor. Sí, se ve el Sobre cursor. Paraná, ¿se ve? Sí. Bueno, sobre el río Paraná, perdón, sobre la ciudad de Paraná está el río Paraná Grande, entre medio está el valle aluvional del río Paraná. La ciudad de Santa Fe está sobre esta laguna, la laguna Setúbal, y entre medio hay determinados ríos y acá hay toda una ruta, un conglomerado de casas. En particular donde está el, el pinche anaranjado, ahí está mi casa, donde está este pinche rojo, es el instituto donde yo trabajo, donde trabajaba por lo menos hasta el año pasado, y al lado de eso está todo el campus universitario de la Universidad Nacional del Litoral. O sea, el contexto es un contexto de agua, básicamente. Y mimetizado, y yo soy profesor en una carrera que es la carrera de licenciatura en biodiversidad, entonces acá había una mezcla de biólogos, matemáticos, agua y demás que en algún momento, en algún punto siempre confluyen y acercan sus diálogos. Desde el punto de vista social, ese contexto de agua hace que en estos ríos y en esta laguna, al lado de la ciudad de Santa Fe, se haya pescado, por ejemplo, este enorme surubí. Esto fue motivo de tapa de diario porque hacía muchísimos años que no se veía un ejemplar tan grande en la laguna, que en este momento está con muy poca agua. Este tipo de animales, este tipo de peces, adquieren estos tamaños tan grandes, incluso más grandes que esto, pero no es no es la única especie dentro del género. Aquí hay otras fotos de pescadores orgullosos y si se fijan, algunos como este que tienen los pescadores santafesinos son de puntos, pero en sus patrones de coloración, pero hay otros patrones que aquí tienen rayas, laberintos, aquí tienen rayas con puntos. Cada uno de estos son especies diferentes y entonces nos interesamos en ver si se podía, a partir de las ideas de reacción y difusión y de la no linealidad de ciertas ecuaciones, ver si se podían encontrar las soluciones que describan cada uno de los patrones de coloración de las distintas especies de surubíes. Los surubíes son, el género es el Pseudoplatystoma y hay 8 especies reconocidas, todas ellas viven en América del Sur. Desde el punto de vista taxonómico hay 8 especies reconocidas, desde el punto de vista filogenético hay como una especie de discusión, hay 4 clados que aquí están hacia la derecha marcados, pero esencialmente están en las cuencas del río Paraná, del río San Francisco, del Amazonas, del Orinoco y del río Magdalena, que es de Colombia y es el único río que está al oeste de la cordillera de los Andes. Si se fijan un poco, podemos ver desde el Magdaleniatum, que es la especie que está en el río Magdalena, que son simples rayas gruesas y nada más que rayas gruesas, hasta el Coruscans, que es el surubí que nosotros le decimos pintado, que está en el río de la Plata, que son los más diferentes entre sí. Entre medio de eso hay casi cualquier combinación de ellos en las especies intermedias. Entonces esto realmente nos daba un panorama muy rico de soluciones a poder entender desde el punto de vista de la modelización y desde el punto de vista de la biología. Desde el punto de vista de la modelización, el doctor Barrio ya tenía su modelo, no específico para surubíes, pero sí para otras especies, por ejemplo, peces del Caribe. Y lo que él propuso en este paper del 99 es dos sistemas tipo de Turing, de reacción-difusión, que interactuaban entre sí.
al tener dos sistemas, no uno solo como tenía Turing, al tener dos sistemas de ese tipo, se genera un panorama de soluciones mucho más rico y más complejo también. Tenemos las dos especies, en este caso los dos morfógenos U y B, con su término difusivo y con su término reactivo, por supuesto, como siempre, que tienen un punto fijo, un punto de estabilidad fijo, y lo que hizo Barrio en este modelo es expandir la solución de las funciones reactivas a través de una expansión de Taylor, simplemente matemática, función de Taylor, alrededor del punto de equilibrio 0,0. Eso dio un acoplamiento entre el morfógeno U y el morfógeno B de tipo lineal, cuadrático y cúbico. Toda esta complejidad del término reactivo es el que da las distintas soluciones, y los parámetros particulares que entran aquí en las ecuaciones como D, eta, A, C, es lo que va a dar una situación de soluciones muy diversas. Hay estabilidad en estas soluciones, hay inestabilidad en las soluciones, hay caos, hay ondas como soluciones, y todos esos aparecen en función de cuáles sean los números que uno ponga de correlación entre esos morfógenos. Esta es una diagrama de fase, es un poco complicado, pero simplemente para decir que teniendo en cuenta algunos de los, F y G condensan algunos de los números que están de términos relativos en las ecuaciones, y hay soluciones que son de punto de ensilladura, soluciones que son estables, soluciones que dan ondas oscilantes, ondas viajeras, soluciones donde hay posible caos, hay soluciones de Turing por algún lugar, y en particular para el estudio que nosotros vamos a encarar, el conjunto de parámetros está más o menos aquí ubicado en esta zona verde, donde hay soluciones de ondas viajeras que se mueven unas con otras. Estos límites entre lo anaranjado y lo azul en realidad pueden llegar a moverse hasta que llegan a una situación de estabilidad. Esta zona está lejos de las soluciones de Turing, por eso decíamos que finalmente los surubíes no van a ser de Turing, pero inspirados en sus ideas, sí, por supuesto. Veamos los resultados, ahora en particular para las especies de surubíes, aplicando los conceptos de reacción y difusión. Todos los resultados fueron publicados en este trabajo, que es lo que decíamos que concluyó en el 2020. La aceptación y la publicación del trabajo ya fue en días de pandemia. Y lo que creemos que logramos acá es no solamente entender, digamos, describir, mejor dicho, desde el punto de vista de la modelización matemática, los diversos patrones de coloración de los surubíes, sino que también fue entender desde el punto de vista biológico las soluciones matemáticas. Por eso creemos que finalmente se cerró bien desde el punto de vista de la teoría y la validación experimental de estos resultados. Veamos cómo es la piel primero de los surubíes. Estos dos ejemplares que están aquí en la izquierda son dos ejemplares que compré yo un día y que me llamó muchísimo la atención, justamente que se notaban muy bien la diferencia entre las dos especies. El de arriba, el que tiene puntos, aunque no son círculos exactos, es el que nosotros llamamos pintado. El de abajo es el que vulgarmente llamamos como atigrado, en la zona, por lo menos en la zona de Santa Fe, y que más allá del interés científico y del interés de sacarle foto y demás, les aviso que estaban riquísimos porque esto inmediatamente fueron a comer. Una cosa notable también, que sobre la cual vamos a volver, es que más allá de las zonas grises y oscuras de manchas, hay unas ciertas líneas blancas aquí, muy bien determinadas, que no forman parte de la coloración, pero que sí hacen
fíjense que la línea negra acá no traspasa la línea blanca, es como que se apoya sobre la línea blanca. Aquí también, en todos los lugares pasa lo mismo. Cuando miramos los puntos, ningún punto pisa esa línea blanca, y esto va a ser importante para entender la modelización ahora que voy a describir. Desde el punto de vista de la piel del surubí, acá hay una foto de microscopio óptico común nomás, transversal a la piel. Se puede dividir en la epidermis y en la dermis. La epidermis es la parte más externa, por supuesto, de la piel, tiene más o menos un espesor de alrededor de 150 micrones, y hay distintos tipos de células, que son células que, digamos, avisan, alertan, son inmunológicas, y que están sobre la epidermis, y la dermis, que es un poco más grande, un poco más ancha, también está compuesto de otro tipo de células. Estas F de acá son fibroblastos, no cumplen ninguna función desde el punto de vista de la coloración. Hay un conjunto de células que dan una división entre la dermis y la epidermis, que es lo que se llama la membrana basal o la lámina basal, y justo debajo de la lámina basal, en la parte de la dermis más cercana de la epidermis, hay un par de tipos de células, algunas que se ven como líneas, como puntos negros, y otras que se ven como estas líneas blancas. Los que se ven como puntos negros se llaman melanóforos, tienen melanina en su interior y es el que da la coloración oscura. Y los que son blancos, que si uno hiciera un zoom sobre estos, son como granitos de arroz, son los que se llaman células iridióforas, y son los que evitan, en todo caso, una coloración oscura. Desde el punto de vista de esos dos melanóforos de Turing o de este nuevo modelo, el U y el B, o el X y el Y, van a ser los melanóforos y los iridióforos. Como se ve también aquí, hay como los melanóforos se forman, no tan estrictamente, pero aparentemente, en dos tipos de capas. Una, a su vez, digamos, una por aquí más cerca de la membrana basal, y otra un poco más abajo, que eventualmente entre ellas dos hay células de iridióforos que separan a esas dos capas. Entonces, lo que nos da de pensar esto, que además de ser sistema de Turing en cada una de las capas, hay dos capas que están interactuando entre sí. En cada una de ellas hay reacción, en cada una de ellas hay difusión, pero además puede haber una interacción entre ellas dos. Inspirados un poco en esto, en estas dos capas en las que hay reacción, difusión, pero además interacción, y en estas líneas blancas que tienen la piel del surubí, es que, bueno, las líneas blancas ya voy a ir sobre eso, pero esencialmente, más allá del lío que parecen estas ecuaciones, no importa. Este es el sistema, lo que está en negro es el sistema que teníamos antes. Lo 1 y 2 significan las dos capas de melanóforo, y el término que se agrega en esta modelización es una interacción entre la capa 1 y la capa 2, a través de un parámetro Q. Esto es lo importante. Más allá de todo este lío de ecuaciones, imaginen que hay una interacción entre las dos capas, pesada, acoplada por este número Q. Entonces, ¿cómo es que planteamos las condiciones iniciales del cálculo numérico? Tenemos la capa interior, que es la 1, y la capa exterior, que es la 2. En cada una de ellas teníamos especies U y especies B. Concentrándonos solamente en la especie U, pensemos que son los melanóforos los que dan la parte oscura. La capa interior, ¿cómo se distribuyen esas células en la capa interior? La pusimos con forma de peine, teniendo en cuenta que el parámetro, el área de modelización, este rectángulo, es como la mitad del pez mirándolo desde arriba. Esta línea continua sería la columna vertebral del pez, que es de donde salen la mayor parte de esas células cromatóforas, y se distribuyen hacia la piel, hacia el borde. Esto estaría replicado simétricamente hacia arriba. Y en la capa interior, ¿por qué pusimos así esta forma de peine? Porque suponemos que
Entre medio de estas dos líneas oscuras están esas líneas blancas. Esas líneas blancas que no forman parte de la coloración, que pueden ser parte de un empaquetamiento muscular. Todavía no sabemos exactamente a qué se deben esas líneas blancas, pero que sí son una clara barrera de difusión de los melanóforos oscuros. Por eso lo pusimos como una especie de condición inicial, una condición de borde sobre la capa interna. Y sobre la capa externa tiramos todas las melanóforos de manera homogénea con una determinada densidad. La capa interna 1 con la capa externa 2 está acoplada a través de ese parámetro Q. A partir de ahí, uno empieza a resolver las ecuaciones, tomando una serie de números fijos, absolutamente, no importa acá, resolviéndolos a través del método de Euler y poniendo condiciones de contorno que se llaman de Neumann, pero que esencialmente quiere decir que si toda esta área de modelización es el propio cuerpo o la mitad del cuerpo del pez, no puede haber difusión en los límites. Es decir, que no hay ninguna célula que se escape de este área de modelización. Eso, la condición de Neumann dice que el gradiente hacia afuera es igual a 0. Todas quedan acá. Entonces, solamente tomando dos parámetros libres, el acoplamiento entre capas y la densidad de melanóforo que yo pongo por sobre la capa externa, se largan a correr las distintas ecuaciones. Entonces se puede hacer una especie de diagrama de fase QU, donde acá variamos el acoplamiento entre las capas y acá variamos la densidad de cromatóforo respecto de un de melanóforo respecto de un promedio, de una situación de estabilidad. Por eso hay números negativos, esto quiere decir que hay menos que la media, números positivos quiere decir que hay más densidad que la media. Como verán, cambiando solamente esos dos parámetros, tenemos una cantidad de soluciones muy diversas, siempre con las mismas ecuaciones. Estas son todas soluciones de las mismas ecuaciones. Desde tener una zona de simples puntos, que llamamos zona 4, el fondo, la coloración del fondo de cada uno de los rectángulos tiene que ver con los distintos tipos cualitativos de soluciones. La zona 4 sería la más clara. En la zona 1, que es la más oscura, la que está por aquí debajo, se forman solamente celdas, y entre medio de ellas se pueden formar celdas abiertas, donde se empiezan a formar algunas líneas con puntos intermedios, en un lugar donde solamente hay rayas y puntos, lugares donde hay solamente rayas y lugares donde hay solamente puntos. Es decir, acá encontramos una riqueza de soluciones muy, muy grande, en cuanto a las distintas formas y siempre teniendo en cuenta los distintos patrones de coloración de las distintas especies. Calibrando un poco los valores de U y los valores de Q, entonces lo que podemos hacer es tratar de encontrar las soluciones que se parezcan a las fotografías de las pieles reales de esos surubíes. Entonces, por ejemplo, el Coruscans, que es el pintado, poniendo un valor de U determinado y un valor de Q también determinado, encontramos una simulación que se asemeja mucho a la piel real. Lo que está aquí a la derecha son fotos reales, lo que está a la izquierda son los resultados de las simulaciones. Una cosa notable, sobre todo sobre el pintado, porque vamos a volver sobre él después, es que el parámetro Q es igual a 0. Eso quiere decir que no hay interacción entre esas dos capas de melanóforos que estábamos proponiendo. Con distintos parámetros, entonces vamos llegando a soluciones que son bastante semejantes a las soluciones de cada uno de los peces. Esto nos dejó muy, muy conforme, nos entusiasmó mucho y ya teníamos una especie de explicación en la que decía que para tener líneas, celdas o laberintos necesitábamos una interacción fuerte
entre las capas, como por ejemplo aquí el reticulatum, o una determinada interacción, y para tener solamente puntos, no había cero interacción entre esas capas. Eso es como un resultado, una conjetura, una especie de explicación desde el punto de vista teórico que teníamos que tenerla validada desde el punto de vista experimental. Eso fue lo que hicimos entonces después. Elegimos dos especies, el corruscan y el reticulatum, que son el pintado y el atigrado, que son las dos especies que coexisten en el río Paraná. Esto, además de tener acceso rápido a las especies frescas y a los animales para hacer cortes histológicos, nos vino muy bien porque descartábamos condiciones por ejemplo, de alimentación, condiciones biogeográficas, de medio ambiente, que pudieran eventualmente ser determinantes en los patrones de coloración. En este caso, en el río Paraná solamente viven estas dos especies, comen lo mismo, habitan los mismos ríos, nadan en las mismas profundidades o en las mismas líneas sobre el corte transversal de los cursos de agua, están en la misma escala de la línea trófica, son depredadores, están muy encima de la línea trófica, o sea, desde el punto de vista de la biología, el comportamiento, el medio ambiente en el que viven, las condiciones biogeográficas, las dos especies son exactamente iguales. Sin embargo, sus coloraciones son muy diferentes. Esto nos sirve para descartar cualquier influencia biogeográfica sobre el patrón de coloración. La coloración es para camuflarse, ¿sí? Pero en los dos es para camuflarse. Es más oscura arriba que abajo, fíjense, porque desde arriba la luz del sol camufla mejor si es oscura. En cambio, si uno lo mira desde abajo, la panza blanca también, mirando iluminado desde el sol de arriba, también camufla mejor si fuese blanco. Esto es una adaptación que tienen todos los peces. Pero entonces teníamos que ver qué pasaba desde el punto de vista celular con estas manchas. Otra vez, los dos tienen esas líneas blancas que se ven muy bien acá, que hacen como de límites para los melanóforos. Decíamos, recuerden, el pintado tenía Q igual 0, o sea que no había interacción entre las eventuales capas de melanóforos. El reticulatum tenía un Q distinto de 0, eventualmente sí había interacción entre esas capas. Si vemos, esto es un recorte de una gráfica un poco más grande que está en el trabajo, veamos al corruscam y el reticulatum. En la parte de arriba es un corte que está sobre la mancha. En la parte de abajo es un corte histológico que está en la parte gris dorsal, en la parte oscura, pero que no está sobre la mancha. Si miramos primero la parte esa, la parte que no es la mancha, la parte dorsal en el fondo, hay melanóforos que son los oscuros, que están acá, no en una densidad muy alta, y siempre tapados por estos blancos, que son los iridióforos. Nunca hay melanóforos cerca de la epidermis, siempre están tapados por los iridióforos. Tanto en el corruscan como en el reticulatum ocurre lo mismo. Hay una densidad de melanóforos, pero están tapados por los iridióforos. Esto quiere decir que no se va a ver una mancha oscura. A lo sumo se ve un fondo gris, porque los iridióforos están impidiendo la emergencia hacia la epidermis de los melanóforos. Por eso no hay manchas en el fondo. Hay en todo caso una determinada coloración. Y todos estos melanóforos además están juntos. Sin embargo, cuando vamos al lugar de la mancha, vemos que hay melanóforos distribuidos por todos lados, y acá sí se puede ver que hay como dos capas. Por supuesto, esto es biología, no es algo construido, y las dos capas no son estrictas ni perfectas, pero sí se puede ver que hay una capa interna de melanóforos,
una capa externa de melanóforos con algunas interrupciones, y entre medio de ellas están los iridióforos que separan las dos capas. En el caso del Coruscant, siempre se ve esa capa de iridióforos que está separando a las dos capas de melanóforos. De manera que nunca hay, esto podría pensarse como entonces como la no interacción entre la capa superior e inferior de melanóforos. Sin embargo, en el reticulatum, en el que coexisten puntos y rayas, se ven esas dos capas de melanóforos con una de iridióforo intermedio, pero que en algún momento colapsan, en algún momento se juntan. Esto quiere decir que hubo difusión entre las dos capas de melanóforos. Y entonces esto quiere decir que hay interacción entre esas dos capas. Esto es consistente con el resultado numérico de no interacción de capas para el pintado y sí interacción de capas para el reticulatum. Creemos que con esto podemos dar una validación experimental de los resultados numéricos y, en definitiva, decir que este es realmente el mecanismo que da los patrones de coloración en todas estas especies. En definitiva, y para ir cerrando y concluir, que creo que estamos más o menos en tiempo, propusimos un modelo de reacción-difusión de dos capas acopladas para entender patrones complejos de coloración, en este caso aplicados a peces. Construimos el diagrama de fase solamente con dos parámetros de variación, que es el acoplamiento entre capas y la cantidad de morfógenos que uno pone en la capa externa a priori. Todas las especies de surubí, en este caso 8, pudieron ser reproducidas desde el punto de vista de los cálculos numéricos, y además fueron validadas en al menos dos de ellas desde el punto de vista experimental, desde la histología y la observación en microscopio de dónde estaban cada una de estas moléculas morfógenas y que dan este tipo de coloración. Por supuesto, esto abre la posibilidad para que, si uno tiene interés matemático, seguir entendiendo la estabilidad de las soluciones de este conjunto de ecuaciones no lineales, o si uno tiene interés desde el punto de vista biológico, hay mucho más para investigar desde el punto de vista químico, pensando en las moléculas, cómo reaccionan entre sí desde el punto de vista biológico, cómo ocurren los fenómenos de inhibición entre células, por ejemplo, entre las melanóforos y iridióforos, que dan o no coloraciones. Creo que, en definitiva, como todo trabajo científico, uno cierra una conclusión para el problema que se dedicó a atacar, pero abre nuevas preguntas para que el trabajo, en todo caso, siga avanzando. Muestro finalmente quiénes son los colaboradores: de la Universidad Autónoma de México, el doctor Barrio; Zipe Gobesensky, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, ella es bioinformática; y Pablo Scarabotti, que es el que aportó toda la biología y el conocimiento sobre los peces en particular en todo este trabajo. Muchas gracias por la atención y les agradezco la invitación nuevamente, y quedo en definitiva abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, Pablo, muchas gracias por la exposición, me encantó el trabajo, me parece, desde mi punto de vista biológico, que es la parte en que más pude entender, fantástico cómo con un modelo matemático uno puede describir lo que pasa en la naturaleza. Yo tengo un par de preguntas, pero primero te voy a hacer las preguntas que fueron apareciendo en el chat. Una de esas es si un sistema así, bicolor, no serviría, o si tenés conocimiento que ya se utilizó, para explicar patrones de cebras o tigres, por ejemplo. Sí, por supuesto que sí. La respuesta es sí. No solamente se usó para peces, sino en particular conozco, el propio doctor Barrio hizo cuenta sobre jirafas. Y se encontraron las distintas formas, hay distintas especies de jirafa que tienen distintas formas, y se hizo. Por supuesto que pueden ser utilizados en otro tipo de coloraciones, de otro tipo de animales. Sí. Bueno, muchas gracias. Y otra de las preguntas es si este patrón de manchas, creo interpretar, podría servir para
el reconocimiento entre machos y hembras, y por eso se mantiene estable en el tiempo y en los diferentes lugares, a pesar de ser muy distintos. Ahí habría que ver sobre qué especie uno está hablando, ¿no? En particular, en los surubíes no hay diferenciación morfológica en los patrones entre machos y hembras. No se pueden reconocer machos y hembras desde el punto de vista de su patrón de coloración. Hay otras especies que posiblemente sí, pero habría que entender un poco mejor la biología de esas especies para poder identificar por qué el macho tiene un color y la hembra tiene otro. En el caso de surubíes, no es un parámetro de sexado el patrón de coloración. Buenísimo. Yo en particular tengo dos preguntas. Primero, es un comentario. Me llama mucho la atención cuando se hace la comparación entre, creo que era el atigrado y el pintado, que conviven en el mismo hábitat, que no haya influencia de ningún parámetro biológico, porque cuando mostrabas el árbol, en donde se diferenciaba mucho el patrón de las especies que viven en el Amazonas con las que viven en el Río de la Plata, uno también podría pensar que la temperatura puede de alguna manera, la temperatura del agua, influir en ese patrón, pero después mostraste que no, los parámetros ambientales no tienen nada que ver, que me parece que es súper interesante eso. Sí, efectivamente, efectivamente. Nosotros estábamos al principio, antes de entender todo esto, la filogenética con la taxonomía tradicional, que todavía no están del todo de acuerdo, no se pusieron del todo de acuerdo. En algunos casos dicen que son dos especies, en realidad son subespecies de una misma. Pero empezamos, lo primero que intentamos ver es si había algún condicionamiento biogeográfico o de ecología evolutiva. De la historia evolutiva de cada uno, de su genética. Pero justamente el contraejemplo es el pintado y el atigrado. Viven en el mismo río, en la misma temperatura, comen las mismas especies y tienen patrones diferentes. Sí se podría explicar a lo mejor alguna diferencia biogeográfica, porque todas estas especies son de la época de Pangea, cuando no había división de continentes. Después, cuando se hizo la división de continentes, quedaron acá en Sudamérica. Y en realidad, geográficamente, los únicos que no tienen conexión entre sí, que podría haber alguna especie de hibridización entre especies, por lo menos evolutiva, es el Magdaleniatum, que es el que está en Colombia, que es el más distinto a todos en ese caso, es el que solamente tiene rayas. En ese es el único, que además es el único que desagua al Pacífico. Podríamos haber intentado encontrar alguna variabilidad biogeográfica, pero con todos los otros no. Con todos los otros se mezclan, las cuencas tienen conectividad entre sí, entonces no podíamos decir de manera concluyente que había aspectos de ese tipo que definan los patrones de coloración. Entonces por eso fuimos a tratar de encontrar más en la biología, más en las células, en la histología, si estaban ahí las diferencias. Acá tengo otras preguntas. Por ejemplo, dice, quería saber si la evolución final del sistema depende de la forma del peine que se pone al principio. Creo que el peine que mostraste. Sí, depende. La condición inicial de ese peine va a determinar de alguna manera la posibilidad de la solución final. Tiene que ver. Sí. Bien. Otra pregunta dice, ¿cómo fue la toma de muestras? Si fue al azar y sobre cuántos peces se realizó el estudio. La toma de muestras fue sobre peces vivos que fuimos a buscar en los pescadores de la zona. Y se hizo, bueno, hubo no me acuerdo exactamente cuántos animales se cortaron, digamos. No muchos, pero sí se cortaron en distintas partes del cuerpo y se hicieron el trabajo de hacer la tinción, hacer los cortes con el micrótomo. Es todo un trabajo bastante delicado que no se pudo hacer una cantidad enorme de muestras, pero suficiente como para que sean distintos animales de distintas épocas del año. Y por supuesto yo mostré algunas pocas fotos, pero hay centenares de fotos tomadas. Claro, lo suficiente, digamos, para poder validar el modelo. Sí. Bien.
Bueno, otra pregunta dice si tienen idea de trasladar estos sistemas al estudio evolutivo de las especies en cuanto a forma. Por ejemplo, en animales, 2 manos, 2 piernas, en insectos, en especies vegetales. En cuanto a formas, es un desafío, ¿eh? Es un desafío. No sé si está tan al alcance de eso, pero esto, digamos, no es un... A ver, la idea de cómo se resultó este trabajo, viendo el derrotero inicial, no es un grupo que estemos todos dedicados a esto todo el tiempo. Entonces fue como atacar un problema y mirarlo y entregar una solución. O sí, seguramente este tipo de trabajo puede ser tomado para ser profundizado en otro tipo de ejemplos. Se ha estudiado también este tipo de soluciones en otro contexto que tiene que ver con ritmos cardíacos. En realidad, la herramienta matemática es muy versátil y uno podría elegir un sistema a estudiar y ver cómo adaptar esta herramienta matemática para su estudio. En particular, si la pregunta es si ahora estamos estudiando algún problema nuevo, la respuesta es no. Bien, buenísimo. Creo que ya en el chat no tengo más preguntas. Hay una pregunta que creo que todo el mundo quiere hacer, nadie se anima, que si el modelo puede predecir cuál es el mejor surubí para milanesa, acá me están diciendo. No hay que tener el paladar muy fino para detectar si uno se está comiendo un pintado o un atigrado. Lo que sí puedo decir es que más allá del modelo o no modelo, la experiencia empírica de estar en una zona de ríos dice que el pintado siempre es más grande que el atigrado. Adquieren tamaños más grandes que el atigrado. Entonces, uno puede tener mejores postas de pintado que de atigrado, pero tiene que tener la precaución de que si es demasiado grande el animal, puede ser un poco más grasoso y entonces va a tener que ver cómo lo cocina para desgrasarlo un poco más. No es matemática la respuesta, pero va en mi empiria. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te agradezco por la exposición. Por ahora no quedaron más preguntas y bueno, igual todos tienen los datos de contacto de Pablo, así que si quieren hacer una pregunta después sobre este trabajo, pueden contactarse con él. Y los invito a empezar entonces el intervalo. Vamos a volvernos a encontrar a las 11 para dar lugar a las siguientes charlas que tenemos planteadas en el programa. Y pueden ir visitando los pósters en el link del Padlet que les enviamos. Ahí van a mirar los pósters de las áreas, por un lado están agrupadas biología, química y física, y por el otro las áreas de ingeniería, materiales e informática. Van a poder mirar los pósters, tienen los mails de contacto para el autor, y pueden hacer comentarios debajo del póster por si quieren comentar el póster o ponerse en contacto directo con el autor. Recuerden que si no se loguean con su cuenta de Padlet, el comentario va a aparecer como anónimo. Entonces traten de dejar sus datos para poder fomentar el contacto con el autor. Creo que con esto ya estamos. No sé si la parte técnica tiene algo que agregar, pero si no, nos vemos a las 11.